Esta parte número 118 de Puertas Dimensionales va a ser ese intervalo entre la lectura de lo que estábamos viendo en el conflicto de los siglos. ¿Y por qué un intervalo? Pues porque vamos a mostrar algo que veis justo aquí a mi lado. Asociación Nacional Espiritualista de Iglesias. El original es en inglés porque es de Estados Unidos. Lo vamos a mostrar traducido y lo haremos en dos conferencias. Vais a ver las creencias de esta gente. ¿Y por qué os muestro esto? Pues para que veáis que sin la base que hemos ido mostrando hasta ahora, qué fácil es caer en ese engaño satánico. Y vais a comprobar cómo hay una línea tan sumamente fina, delgada, entre la verdad y el engaño satánico, que no es de extrañar que tantas personas caigan de lleno en ello. Pero vamos a analizar párrafos, vamos a ver las diferencias y que Dios nos ayude para que esas diferencias sean verdaderamente nuestra base por siempre para saber diferenciar estas cosas que tanto daño han hecho a la humanidad y seguirán haciéndolo hasta el final. Vamos a empezar. Pues empecemos directamente por esta página de introducción que ellos tienen, Espiritismo, la luz del mundo. Sí, qué declaración. La luz del mundo es el espiritismo, según ellos. Asociación Nacional Espiritualista de Iglesias. Bienvenido al sitio web de la NSAC. El espiritismo es una religión y filosofía de vida centrada en la alegría, la armonía y una comprensión libre de miedo de la continuidad de la vida. Fijaos, dice de la continuidad de la vida, no de que hay una muerte y después se puede volver a vivir. No, continuidad de la vida. Y rompe con esos miedos. Para aquellos que visitan nuestro sitio por primera vez, exploren en este sitio nuestra historia, enseñanzas y ubicaciones de iglesias y campamentos cerca de usted. Nos alegra que nos haya encontrado. Fijaos, tienen iglesias, incluso hacen campamentos. Los miembros de NSAC pueden encontrar documentos, formularios y otra información valiosa solicitando una contraseña en nuestra sede. El espiritismo es una religión de convicción y no de conversión. Qué interesante, ¿eh? Para aquellos que buscan algo más en sus vidas, los invitamos a visitar una de nuestras muchas iglesias y campamentos. Fijaos en quién lo firma. Reverenda Christine Critades, presidenta. Sí, es una mujer. Bien, ya veis que dicen que es una religión de convicción y no de conversión. El cristianismo normalmente es de conversión y luego, por tanto, convicción. Aquí no. Bien, mirad ahora lo que vamos a ir desglosando de lo que ellos creen. Religión. El espiritismo es una religión de sentido común, una de saber y vivir. Aceptamos todas las verdades y nos esforzamos por probar su validez. Pues si aceptan todas las verdades, deberán de dejar de creer absolutamente en lo que creen. Pero fijaos que dice, nos esforzamos por probar su validez, y veréis el porqué. Las verdades se encuentran en la naturaleza, en otras religiones, en los escritos, en la ciencia, en la filosofía, en la ley divina, y se reciben a través de la comunicación espiritual. Ya veis, por tanto es un conglomerado de un montón de cosas, pero fijaos, citan hasta la ley divina. ¿Hace referencia a los 10 mandamientos? Vais a comprobar que de eso, nada de nada. Los espiritistas creen que Dios, o la inteligencia infinita, es todo lo que es, expresándose a través de toda la creación por medio del amor, la luz y la ley. Fijaos, dicen que creen en Dios, una inteligencia infinita que es todo. La humanidad, lo más complejo de la vida en la tierra, llega a esta fuente divina a través de la oración,
la meditación, la escucha de la conciencia interior y el servicio. Fijaos, si parece que vayan totalmente paralelo con el cristianismo auténtico. ¿Por qué servicio? Porque todo ser vivo es parte de Dios. Así como servimos a la vida, también servimos a las energías superiores. Y aquí la cosa ya empieza a complicarse. La vida es conciencia. Sin conciencia no hay existencia. Bueno, esto sería en el caso de los seres humanos, porque los animales, entonces... La conciencia es la totalidad de los pensamientos, sentimientos, emociones e impresiones de uno en la mente. El estado de pensamiento es cómo creamos nuestra conciencia. El espiritismo enseña que a través de la ley de acción-reacción o causa-efecto, tomamos el control de nuestras vidas al igual que controlamos nuestros pensamientos. El pensamiento positivo conduce a la felicidad y ayuda al individuo a crecer. Fijaos, una vez más, siempre ese paralelismo con la verdad, pero que desde luego empieza a distorsionar. El estado de pensamiento es cómo creamos nuestra conciencia. Qué interesante, ¿eh? Nuestra conciencia es algo que tenemos dentro, sí. ¿Se puede ayudar a pulir esa conciencia? Sí. Entonces el estado de pensamiento también nos ayuda a crear nuestra conciencia. Fijaos cómo hay un paralelismo, ¿eh? El espiritismo fomenta el crecimiento de la conciencia amorosa en el mundo físico, no solo por los beneficios inmediatos, sino también por las recompensas futuras en la dimensión espiritual. Una vez más, parece como el cristianismo. Aquí tenemos beneficios inmediatos por ser cristianos, espiritualmente, claro, porque a veces en la vida lleva hasta el martirio. Pero ¿en qué piensas? ¿En que habrá recompensa futura en la vida espiritual después? Claro, pero no en el tipo de dimensión espiritual de los que ellos van a hablar aquí, ya veréis. La ley de continuidad y la ley de atracción nos enseñan que, como es adentro, es afuera, tanto arriba como abajo. Ya veis que es un pensamiento totalmente de hermetismo, ¿eh? Una vez más, lo que hemos visto a través de tantos años mostrando temas de puertas dimensionales, lo vemos reflejado aquí. Es la misma línea de pensamiento. Todo va hacia lo mismo. Pero fijáis cómo habla de ley de continuidad y además ley de atracción. ¿Y cuántas veces vemos esto reflejado en los libros de autoayuda? Bueno, porque en el fondo todo es lo mismo, espiritismo. Un alma que llega al siguiente plano de existencia encontrará que lleva su conciencia consigo y estará en compañía de entidades de ideas afines. Sí, pero ya veis, es el alma que llega al siguiente plano de existencia. Cuanto más amorosa y espiritual se haya vuelto el alma, más hermoso y gratificante será el nuevo hogar y los asociados en la tierra de los espíritus. Sí, no en la nuestra, sino en la de los espíritus, como estando en otra dimensión. La vida es continua. La conciencia nunca muere porque es parte de Dios y el infinito es para siempre. Fijaos lo que llega a decir. Al cesar la vivienda física, el espíritu se gradúa al siguiente plano de existencia. Una vez más, como dos entidades separadas dentro de nosotros. Este plano es similar a nuestro plano terrenal, pero con una mayor tasa de vibración y luminosidad. O sea que hay un ascenso de categoría, en definitiva. Fijaos cómo se vuelve a hablar de vibraciones y luminosidad. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Un método de servicio en espíritu es comunicar, ayudar y ayudar a iluminar a aquellos que viven en el plano terrestre. Por tanto, fijaos, a la que uno pasa a ser espíritu, esa alma que ha salido de tu cuerpo porque aquí ya estás muerto, resulta que entonces el método de servicio es comunicar y ayudar a iluminar a la gente que aún vive en la tierra, que no se ha muerto aún.
pero muerto físicamente, claro, porque ya veis que se sigue viviendo, ¿eh? Eso es lo que ellos no paran de citar. Por tanto, ya está abriendo el paso a que los muertos, comunicación intensa con los vivos. ¿Es esto lo que hemos visto en los textos bíblicos? Nada de nada, ¿eh? Nada que ver. Los médiums en el mundo de los espíritus y los médiums en el mundo físico ajustan sus vibraciones para permitir la comunicación entre los dos planos de existencia. O sea que en verdad lo que hacen es abrir esa puerta dimensional para que los demonios actúen de lleno, haciéndose pasar por esos muertos que ahora son espíritus. Todo por ajuste de vibraciones, ya veis. Se ha demostrado en nuestras iglesias, círculos hogareños y en investigaciones científicas que no hay muerte, no hay muertos. Fijaos, una vez más se repite la famosa frase puesta en esa placa en la casa de las hermanas Fox. No hay muerte, no hay muertos. Es su gran lema, es continuidad. En distinto plano, continuidad. Pero ya veis, y dice que se ha demostrado eso en sus iglesias y además en círculos hogareños. Y por si fuera poco, en investigaciones científicas. Fijaos si era necesario mostrar lo que hemos venido enseñando hasta ahora, incluso en la cuestión de ciencia respecto al espiritismo. Ya para ellos no hay duda, está todo esto demostrado. Toda la vida se mueve en un estado gradual de evolución o cambio. La llegada al reino espiritual no significa un conocimiento instantáneo, más bien, la personalidad del individuo y la comprensión obtenida en el plano terrestre continúan en el mismo nivel, listos para comenzar la siguiente fase de desarrollo. O sea que cuando físicamente estás muerto, pero espiritualmente no, porque tu alma pulula por ahí, llegas a ese plano de los muertos, que no están muertos, que siguen vivos, y allí tú estás en la capacidad, como te has muerto físicamente, y a partir de allí vas aprendiendo, te vas desarrollando. El mundo físico tiene dolores y luchas. Estos nos son llevados al reino espiritual, que es amor, luz, ley, paz, cooperación, compartir y crecimiento. Fijaos, en la tierra, mientras estás aquí, claro, hay dolores, hay luchas. Cuando pasas al reino espiritual, que ellos llaman amor, luz, ley, paz, cooperación, interesante lo de cooperación, compartir y crecimiento. Por tanto, fijaos, amor, una vez muerto, ya no hay maldad entonces. Pues si es un reino espiritual, es amor, qué cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay situaciones en que esos espíritus hacen cosas tan negativas, tan malas? ¿Cómo se entiende eso? Luz. Fijaos, el mundo de las tinieblas pasa a ser llamado mundo de luz. Ley. ¿Qué ley? ¿Los mandamientos de Dios? No, ya veis que es, y lo veréis aún adelante cuando vayamos leyendo, que es otro tipo de ley. Paz. Fijaos, hay paz también entre los espíritus. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios y los escritos inspirados de Ellen White? Que entre los demonios, entre ellos se las tienen. Tienen sus luchas, pero que se unen para ir contra el pueblo de Dios y lo que deben hacer aquí en la tierra, que es fastidiar siempre. Por tanto, hay paz. Cooperación, eso sí, entre ellos cooperan, los demonios, bajo las órdenes de Satanás, que es su alto comandamiento. Pero además dice compartir. Compartir, ¿qué quiere decir? Pues que ellos comparten lo del más allá con los del más aquí, ¿entendéis? Y encima crecimiento. Por tanto, suben de esferas. Recordáis que estuvimos hablando de esos 7 niveles. El cuerpo del alma es completo,
y resplandece lo que está dentro de su esencia. Las falsedades, la separación y las ilusiones quedan atrás a medida que despierta el deseo de progresar. Imaginaos, ¿eh? Cuando ya están en ese plano, ya se dedican a progresar. Ya no hay falsedades, separación, ilusiones de esas tontas, ya nada, no pintan nada. Se avanza, se progresa. Las recompensas siguen de acuerdo a la bondad de la entidad. Por tanto, si ese ente tiene una parte ya de bondad trabajada en la tierra, va a progresar más y tendrá más recompensas. Y una vez están en ese plano espiritual, alma descarnada, pues, ¿qué va a hacer? Recibir esas recompensas y seguir progresando para recibir más recompensas, y así llegan al séptimo nivel. Y mira, Jesús, que era el bueno por excelencia, resulta que estaba en el sexto, y esa otra persona que vimos, Thomas Paine, resulta que ya estaba en el séptimo. Qué cosas, ¿eh? Y con 4.000 años de diferencia, no, perdón, 2.000 años de diferencia prácticamente entre uno y otro. En fin, bueno. La vida se refiere al crecimiento. Nosotros, los espiritistas, tratamos de mantener una mente abierta y equilibrada para que las nuevas verdades puedan incorporarse a nuestros principios. Qué interesante, las nuevas verdades puedan incorporarse a sus principios. Pues si aceptan las nuevas verdades, que es la verdad auténtica de Dios, y todo lo que dice en su palabra, deberían incorporarlo y abandonar totalmente el espiritismo y el plano satánico. Pero no se refiere a estas nuevas verdades. No, no, nuevas verdades es de otras cosas que iráis viendo cómo se lo plantean. De acuerdo con esto, no tenemos un credo o conjunto de dogmas vinculados. Nuestra declaración de principios, que forma la base de nuestras creencias, ha cambiado a lo largo de los años a medida que se obtienen nuevas aclaraciones. Esas son las nuevas verdades que ellos hablan. Sabemos que la verdad es la religión más elevada y nos esforzamos por probar nuestras creencias, alterándolas a medida que se prueban nuevas verdades. Ya veis, ahí consiste ese avance que hacen en sus creencias. Por eso dicen que no tienen un dogma en concreto, todo vinculado. ¿Por qué? Pues porque van incorporando nuevos factores mientras se van probando sus creencias. Fijaos que habla de probar, otra vez más, probar sus creencias. Algo demostrado. Por eso os va a extrañar que la gente caiga de 4 patas, cuando los fenómenos espiritistas dentro de poco sean tan potentes, mostrados a la luz pública para el mundo entero. No, porque la gente tomará eso como una prueba. ¿Y por qué? Porque se regirá por sus sentidos. Sí, no por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios ya hemos visto que esto es totalmente satánico. Cuestión demoníaca, nada que ver con las cuestiones divinas. Pero claro, si has apartado de ti la palabra de Dios y la consideras una tontería, o la malinterpretas para creer en cuestiones de inmortalidad del alma, ya estás, Satanás ya te tiene. Y te va a tener de lleno cuando eso acontezca en breve tiempo. Por tanto, van haciendo pruebas para demostrar que lo suyo es cierto, y a medida que aparecen nuevas formas de manifestaciones, eso se incorpora a sus creencias. Por eso os extraña ver cómo el espiritismo está teniendo tantas vertientes, más teclas que nunca en la historia, porque hay todo lo de antes más lo que se ha ido añadiendo, que estamos viendo continuamente y que la gente abraza bajo distintos nombres. Bien, pues es normal. Esto es lo que incorporan a sus creencias para demostrar que lo suyo es verdad, y la gente se lo traga. Los humanos son seres espirituales, una parte indivisible de lo divino. Fijaos cómo en parte están diciendo algo cierto. El humano tiene una tendencia espiritual porque es innato, por creación, pero en el modo en que ellos lo plantean es distinto, ya veréis. Dios es el espíritu dentro de cada individuo
esperando ser conscientemente aceptado y activado. Realmente lo que habría que decir es que el Espíritu Santo es el que quiere trabajar en los corazones y mentes de las personas para que despierten y acepten al Señor. Es algo distinto a lo que ellos plantean, porque es el Espíritu Santo el que entra en ti para trabajar, pero cuidado, que el Espíritu Santo también se puede retirar de la persona por siempre, y entonces ya no hay ninguna posibilidad de activar nada de nada. Esto ellos no se lo plantean así. Uno de los deseos del espiritismo es despertar este espíritu interior, ir más allá de los 5 sentidos hacia una conciencia superior. Por tanto, una trampa perfecta, más allá incluso de los sentidos. Te atrapan con cuestiones que afectan ya directamente a tu conciencia, para ir a un plano superior. Cada persona tiene libre elección y es personalmente responsable. Fijaos que esto es totalmente cierto. Sin embargo, el espiritualismo, a través de la comunicación con las enseñanzas superiores derivadas del mundo de los espíritus, trata de proporcionar un camino, una guía, un conjunto de principios para ayudar a los viajeros del mundo a avanzar hacia arriba, hacia el mundo ligero. Bueno, ya te están diciendo para qué sirve. Son los espíritus, leamos en verdad cuando ya sabemos esto, los demonios, los que abren un camino que te van a guiar con unos principios que parecen verdad, correctos y están mezclados con todo lo contrario y que te harán avanzar hacia abajo, diría yo, no hacia arriba. Te llevan de lleno al mundo, ¿cuál? De Satanás y de sus demonios. Las siguientes páginas presentan brevemente el mensaje del espiritismo. Espiritismo antiguo y moderno. Muy a menudo en una conferencia o un libro escuchamos el término espiritualismo estadounidense moderno. ¿Por qué moderno? Es espiritismo moderno para distinguirlo de la forma antigua de espiritismo, porque las manifestaciones espirituales y las comunicaciones entre el mundo físico y el mundo espiritual han sido evidentes y registradas por todas las civilizaciones. Ellos mismos nos lo dicen. Manifestaciones satánicas han habido a través de toda la historia en todas partes y ha quedado registrado. De hecho, cada religión que ha existido alguna vez ha registrado manifestaciones del espíritu. La mayoría de los grandes líderes espirituales conversaron o se comunicaron con espíritus, aunque se les llamó con otros nombres como devas, pitris, dioses, espíritus ancestrales, fantasmas y magia. Desde luego, en estas cosas lo dicen claramente. Grandes líderes espirituales conversaron ¿con quién? Con demonios, en definitiva. Nosotros solo hemos de ir sustituyendo las palabras que ellos utilizan para ponerlas correctas y darnos cuenta que verdaderamente Satanás se ha puesto las botas a través de todos los siglos de la historia de la humanidad, con el tema de la inmortalidad del alma, con el tema de apariciones, de contactos con seres superiores, etcétera, etcétera. No falla. A menudo, al comienzo de la historia registrada, la gente creía en muchos dioses. Había un dios que moraba en todas las manifestaciones de la naturaleza, como un dios del sol, un dios del viento y las tormentas, un dios de la tierra, etc. Si surgía algún problema, el individuo o el grupo sentían que de alguna manera habían disgustado al dioses. Fijaos, al dioses. A veces se hacían ofrendas o sacrificios para apaciguar a los dioses. Aquellos en el pasado creían en muchos dioses que estaban aparte de ellos, donde nosotros en el espiritismo creemos en un Dios que llamamos inteligencia infinita, que es todo, en todo o dentro de todo. Panteísmo, señores, panteísmo. Lo mismo que llegó a tragarse el doctor Kellogg, y que Ellen White le dijo que se apartara de esas creencias. Panteísmo, Dios dentro de todo.
No. Dios controla todo, pero no está dentro de todo. Una vez más, fijaos cómo hay que estar súper atentos, porque a la mínima te la han colado. Y qué interesante, ellos mismos dicen que hacían ofrendas o sacrificios para apaciguar a los dioses, o sea, a esos demonios que actuaban y que ellos ya terminaban considerando como seres que venían de otros lados con una gran potencia, etc. ¿Y qué llegaban a hacer? Hasta sacrificar a sus hijos e hijas. Sí, sí. ¿Y no pasó eso dentro del pueblo de Dios? Mirad el relato en el Antiguo Testamento, es clarísimo. Por eso Dios tenía que poner punto y final a estas circunstancias, porque si no, como siempre venimos diciendo, el pueblo de Dios se hubiese pervertido de tal modo que hubiese seguido totalmente a los demonios, a Satanás, y Cristo ya no hubiese podido nacer de ese linaje. Por tanto, no habría salvación para ningún ser humano en la tierra, y Satanás hubiese triunfado sobre este mundo. Y cuando digo sobre este mundo me refiero sobre todas las personas que han pasado por aquí, pasan y pasarán. Es que ya no hubiésemos llegado ni aquí. Gracias al sacrificio de Cristo, todo lo que hizo por nosotros, podemos ser salvos y vencer a Satanás. Pero ya veis cómo lo plantean ellos. Y nos está haciendo referencias históricas. ¿Creéis que van a terminar aquí? No, porque vais a ver que en breve va a hablar también de la Biblia. Y vaya cosas va a decir. Pero ya veis, ellos creen en un Dios. La gente no tenía educación en su conjunto, por lo que mucho de lo que sucedió debe haber sido bastante aterrador o parecían milagros o magia. Nosotros, en el espiritualismo moderno, sabemos que todo fluye de acuerdo a la ley natural. Donde los antiguos creían en lo sobrenatural, los milagros y la magia, el castigo y las recompensas, nosotros creemos en lo natural, las leyes de Dios, el crecimiento y el amor. ¿Os dais cuenta? Cuando habla aquí de las leyes de Dios, no hace referencia a los 10 mandamientos para nada, sino a crecimiento y amor. Somos una religión que busca la verdad, que incorpora la ciencia y las pruebas como parte de nuestra filosofía. Una vez más, en su religión incorporan ciencia y pruebas para demostrar que lo que creen es la verdad. ¿Y eso es su filosofía? Qué cosas, ¿eh? Por tanto, creen en los 10 mandamientos que Dios mostró claramente a Moisés en el Sinaí y que ya estaban grabadas en el corazón y... No, nada de eso. Eso es otra historia. Aquí de lo que se trata es de solo hablar de crecimiento y amor. Vamos, tocar la lira por todos lados. Blim, 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 y todo perfecto, todo bello y armonioso. Ya veis qué diferencia, ¿eh? No hay nada malo, en definitiva. Aquí no nos dicen nada de que pueda haber mal. Por tanto, no hay demonio, no hay Satanás. A menudo la gente del pasado pensaba en los fenómenos como obra de diablos y demonios. Fijaos lo que dicen, ¿eh? Algunas religiones todavía ven la comunicación de esta manera. O sea, están atrasados. Sabemos que el fenómeno es un trabajo a través de aquellos en el mundo de los espíritus y que atraemos a nosotros guías espirituales que corresponden al nivel de nuestra vibración. Entonces, ¿cómo explican una vez más que haya personas, que hayan espíritus que les hacen cosas malas? Porque están en una vibración mala ellos y por tanto atraen eso. Pero si resulta que los espíritus son buenos, son guías. ¿Cómo cuadra esto? Fijaos que no se da explicación al mal, en ningún momento. Porque además niegan que haya diablos o demonios, que hay creencias que aún piensan en eso, pero que esto no es así, que esto es una cuestión de la gente del pasado, que no sabía cómo explicar las cosas. Satanás no se echa piedras sobre su tejado. La humanidad antigua, hablan en un periodo del 625 a.C. al 476 después de Cristo, ya veis qué periodo, ¿eh? Desde aproximadamente Babilonia hasta aproximadamente el final del Imperio Romano, ¿eh?
Pensaba objetivamente. Con esto queríamos decir que las primeras personas hicieron sus reflexiones sobre la vida al mirar el universo como un todo y luego intentaron ver las interconexiones entre las cosas. Los primeros pensadores observaron las diferencias entre las cosas, las realidades y las no realidades. Luego trató de averiguar cómo se construyó el mundo basado en este punto de vista del mundo. La filosofía medieval va del 476 después de Cristo al 1453, se considera tradicional en su pensamiento, lo que significa que tenían un conjunto de doctrinas autorizadas del pasado. Durante la Edad Media se dice que la humanidad, por muy profundamente que reflexionara, estaba constreñida por un conjunto de tradiciones religiosas y censores. Por tanto, no se podían enterar de muchas cosas. El pensamiento moderno es subjetivo. Aquí nos referimos a todo un cambio en el tipo de intelecto donde el punto de partida no es considerado el mundo, sino el individuo. Ahora vemos que las verdades se pueden encontrar en el interior y no en el exterior. La realidad es personal más que el cosmos de los antiguos del estado político del período medio. Fijaos bien, resulta que en la época medieval, para que nos entendamos, no se podía uno aclarar mucho porque había gente que es la que mandaba, que te decía esto es lo que debes creer y por tanto no te enterabas de nada. Bueno, pues hubo muchos que fueron valdenses, muchos que fueron protestantes, muchos que fueron cátaros, y todos estos reconocieron la verdad. Por tanto, esto no termina de encajar a nivel general, porque no fue así. Pero es la explicación que dan, como estaban bajo un periodo de un adoctrinamiento religioso, bíblico, en teoría, cristiano, pues no se enteraban de las cosas. Vaya. Pero fijaos que luego en el siguiente párrafo lo que nos ha venido diciendo es que ahora la cosa ha cambiado. El punto de partida no es el mundo, sino el individuo. Y no lo hemos visto a lo largo de todas las conferencias de puertas dimensionales, cómo verdaderamente lo que se está haciendo es trabajar al individuo por encima de todo el conjunto. ¿Por qué? Porque es la forma de ir minando todo. Si vas minando a cada individuo, conseguirás minar el mundo entero. Pero para ellos es la forma de cambiar, es la forma de que todo será perfecto. Fijaos que como hay algo que nos debería hacer pensar, porque dice, ahora vemos que las verdades se pueden encontrar en el interior y no en el exterior. ¿Esto es cierto? ¿Las verdades las encontramos en nuestro interior? Esto es lo que viene siendo la línea de la nueva era, por todos lados. Es espiritismo. ¿Dónde encontramos la verdad? Nosotros, en el exterior, en Dios. ¿Y cómo? En la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hace por nosotros, lo que hará por nosotros. Por tanto, la verdad la encontramos auténticamente en el sacrificio de Cristo por nosotros. Es la forma en la cual tú reaccionas y entonces el Espíritu de Dios puede conectar contigo para hacerte cambiar, para hacerte reaccionar. En cambio aquí todo es en el interior. Y esto cuando estáis en contacto con personas de la nueva era, de esa línea de pensamiento tan generalizada, veréis que no, lo de fuera ya importa poco, siempre todo está en tu interior, la verdad está en el interior, es que suena tanto a Disney. ¿Por qué? Porque es lo mismo. La nueva era te hace centrar a ti por encima de todo y de así encontrarás la verdad. O sea, ensimismándote encontrarás la verdad. Por tanto, ¿vas a aceptar a Cristo como tu Salvador? No, porque eso es una cosa externa. ¿Y qué se dice tantas veces? ¿Tú esperas que algo de fuera te salve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú mismo ya estás bien, no necesitas Salvador, tú mismo te salvas. Por tanto, tú eres Dios. ¿Os dais cuenta la línea de pensamiento por dónde va? Bueno, pues sigamos.
El espiritismo estadounidense moderno comenzó el 31 de marzo de 1848. ¿Os suena, no? Cuando la familia Fox estableció comunicación con el espíritu asesinado de Charles B. Rosner. Fijaos, ellos ya lo dan por sentado que era esa persona. Gran parte de la filosofía básica que hemos probado se les dio a nuestros pioneros a través de la comunicación espiritual. Probado, ¿eh? Si bien el espiritismo comenzó en América, se ha extendido por todo el mundo, el espiritismo moderno. Así, para hacer larga una breve fase, es por eso que llamamos a nuestra religión espiritualismo moderno americano. Vaya, pues ahora quizás, con esta definición, entenderemos mejor lo que implica la triple alianza de la que escribió Ellen White y que vamos a ver precisamente en el coloquio que tendremos próximamente este sábado, si Dios quiere, donde vamos a tratar de todo esto. La triple alianza que une a tres grandes poderes. Y vamos a ver qué conjunción hay entre ellos y de qué modo van a actuar. Pero bien, eso será en este coloquio próximo, si Dios quiere. Una vez más vemos que la historia de ellos va todo centrándose en la familia Fox. El inicio de todo, el espiritismo moderno. Ya había algo, sí, pero se potenció a raíz de esos hechos. Y dicen que de allí se extendió por todas partes. Bueno, en verdad ya hemos visto como en Europa también había espiritismo ya en esa época. Lo que pasa que con la fuerza que se produjo desde Estados Unidos al respecto, aún dio para acrecentar más todo esto en Europa. Y así en todas partes. Citas de la doctora Victoria Barnes. El espiritismo es una religión demostrable de la naturalidad basada en las manifestaciones físicas y espirituales de la gran ley natural universal, inmutable y eterna, que rige las expresiones finitas e infinitas que se encuentran en los mundos mortal e inmortal. Ya veis, la gran ley natural universal, que es eterna, inmutable, no cambia. Y todo esto demostrado, según ellos, claro. ¿Y cómo lo demuestran? Con las manifestaciones de médiums, manifestaciones de espíritus. Esa es la demostración. Cuando nosotros lo que hacemos es demostrar la verdad a través de la palabra de Dios y también demostrar, y con hechos, que ante manifestaciones de demonios, el cristiano en el nombre de Cristo puede hacer que eso se acabe. Vaya, y de esto no dicen ni mu en ningún momento. ¿Por qué? Porque evidentemente los demonios no van a citar el nombre de Cristo para quedar derribados. Y así engañan a tantos. Fijaos una vez más, si no hubiésemos presentado tantas cosas al respecto hasta ahora, incluso incluidos los testimonios de muchas personas, mucha gente no hubiese despertado para darse cuenta que el espiritismo está intentando dominar el mundo, y a cada uno. Y gracias a Dios muchos han salido de ese engaño, y más que saldrán. Por tanto, estamos en guerra espiritual contra el mismo Satanás y sus ángeles caídos. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes que solos no podemos hacer nada? ¿Que dependemos absolutamente de Cristo y de sus ángeles para que nos protejan y nos ayuden a tener esta lucha para arrebatar a muchas personas de las garras de Satanás? Y ya sabéis que cuando se hace eso, Satanás va por el que habla de todo esto. Por eso necesitamos orar y mucho, porque sin la protección divina ya no estaríamos aquí. Y personalmente os aseguro que es así. Sigue diciendo, revela la naturaleza de la humanidad, la naturaleza del universo en el que vivimos y nuestra interrelación entre nosotros. Hace hincapié en el desarrollo de las potencialidades del alma,
la mediumnidad como la vía a través de la cual ha llegado nuestro conocimiento de una vida después de la muerte, y también es una prueba de que, independientemente de la etapa de existencia en la que nos encontremos, esa es solo una parte fraccionaria de nuestra existencia eterna, porque es toda una vida, y lo dicen en mayúsculas, toda una vida. Por tanto, no hay interrupción de la vida. Recordadlo, no hay muertos, no hay muerte. Esto es lo que no paran de pregonar, la inmortalidad del alma. Lo mismo que dijo Satanás a través de la médium serpiente a Eva. Nada nuevo ya bajo el sol. A través de la mediumnidad se ha establecido la comunicación con los mortales que han experimentado la transición de la tierra, demostrando así no hay muerte. Yo no sé si esto recuerda a esa famosa película de Ghost, con una música muy preciosa, pero con vaya adoctrinamiento del espiritismo, hecho en un plan tan amoroso, de una relación de pareja, que a través de una médium consigue conectar a los vivos y a los muertos. Sí, Hollywood ha trabajado mucho para esto, y fijaos qué bien lo saben hacer, cuando además son capaces de poner una historia de amor, y ya te han colado el espiritismo hasta la médula. Qué triste. Y tanta gente mamando ese tipo de creencias a través de los sentidos. Qué triste. Todos somos almas ahora, cada uno vestido con un cuerpo material a través del cual funcionan nuestras facultades mentales y espirituales. Dentro de este cuerpo material está el cuerpo espiritual o etérico, que sirve como vehículo para la expresión del alma en el momento en que ocurre la transición. Fijaos, para no decir la muerte, dicen la transición, porque claro, no mueres, sencillamente dejas tu cuerpo físico, que aquí se queda, y ¡pam!, tú te vas al nivel espiritual. Qué cosas. Pero atención ahora a lo que va a contar. En la transición, entramos en un mundo con un entorno y un propósito completamente diferente, en el que no tenemos más uso para el cuerpo material, que se ha mudado y guardado, que para el abrigo en verano. O sea, tu cuerpo es como el abrigo en verano, se queda aquí guardadito. El cuerpo espiritual se adapta a las condiciones del mundo de los espíritus. Es este cuerpo el que se usa para el espíritu, el retorno. Vaya, qué cosas. Espíritu, el retorno, según nuestro conocimiento actual, se rige por tres factores contribuyentes. Amor por los que aún están en la tierra, deseo de probar que aún viven y propósito, tal como está contenido en los requisitos para comprender las operaciones de la ley natural que gobiernan todas las expresiones en el universo y la interrelación de los mundos material y espiritual. Os decía la película Ghost, en definitiva es esto, el deseo del que ha fallecido, en cuerpo, no en alma, claro, para ellos, y que desea probar que aún vive continuamente a la chica. Y así, pues, el propósito, que es el poder estar unidos a través de esa ley natural, que esa ley natural lo que está indicando es que, en definitiva, no hay diferencia entre un mundo y el otro. Hay un progreso espiritual que te eleva hasta el 7º grado, pero a su vez puedes estar en contacto pleno con los que están en la tierra vivos. Ya veis, y nos lo dicen en mayúsculas, amor, deseo, propósito. Vaya. ¿Y así qué hacen? Pues el propósito, que es embaucar a la gente del mundo. Pero atención ahora, por favor, mucha atención, porque con esto vamos a terminar la lectura de esta primera parte de sus escritos. En la próxima conferencia daremos la continuación, pero aquí veréis que gracias a Dios vimos lo que mostró Ellen White, y vamos a ver cómo ellos lo reflejan aquí, una vez más,
para mostrar lo mal que interpretan la Biblia porque les da la real gana. Si el Espíritu no pudo regresar, entonces los incidentes registrados en todas las Biblias del mundo son falsedades, y las religiones edificadas sobre y alrededor de estos sucesos se han edificado sobre la arena. Pero estas religiones han perdurado, lo que indicaría que sus cimientos habían sido más seguros que la arena. Nuestros médiums actuales están demostrando que el retorno del Espíritu nunca ha cesado. Por tanto, lo que te están diciendo es que cuando la Biblia habla de cuestiones de espíritus que se muestran, es porque realmente eso es así. Son gente muerta que en verdad no ha muerto, claro, ha dejado el plano físico y está en un plano espiritual. Y que eso es lo que la Biblia muestra, y por eso tantas religiones, hace referencia al cristianismo, creen en ello y aún perduran. ¿Por qué? Porque aceptan la inmortalidad del alma como espiritismo y no se dan ni cuenta. Y ellos lo tienen claro. Sus médiums demuestran que el retorno del Espíritu nunca ha cesado. Siempre ha habido transición y manifestación entre los que ya la han palmado y los que siguen vivos, porque hay contacto entre ellos. Una vez más, recordad lo que escribió Ellen White, que vimos en los últimos escritos que mostramos. Como predicadores hablaban y torcían los textos bíblicos, queriendo decir que habían esos espíritus pululando después de muertos. Y esos son los que se manifestaban. Y claro, como no, todos recordaréis siempre lo de la pitonisa de Endor y la aparición de un profeta, Samuel. Y claro, ellos esto lo ven como que verdaderamente era Samuel, en vez de reconocer que era un fraude de demonio haciéndose pasar por él, y que Saúl cayó en ese engaño. Por tanto, señores, ya veis, todos los que os decís cristianos, que creéis en la inmortalidad del alma, porque así os lo han enseñado a ver en vuestras Biblias, resulta que os han engañado de arriba abajo y no os habéis enterado. Pero ahora que conocéis la verdad, no podéis seguir creyendo en la inmortalidad del alma, porque ya veis que es el engaño satánico por excelencia, totalmente contrario a la palabra de Dios. Ya no tenéis excusa. Nosotros vamos a continuar. Será en la próxima conferencia, si Dios quiere. Terminaremos con la lectura de estos escritos de ellos mismos, ya veis. Qué necesario es tener que mostrar y analizar sus creencias para ver cómo realmente el diablo trabaja con ese plagio de lo auténtico, pero cómo lo llega a torcer tan sutilmente para que tantos caigan en la muerte eterna. Sí, lo hizo en el Edén, ¿verdad? Parecía que solo torcía un poco las cosas que Dios decía, pero al final llevaba a la gente, a Adán y Eva en esos momentos, a totalmente lo contrario de la verdad. Y ellos picaron el anzuelo, y así estamos todos. Y ahora que sabemos la verdad y podemos rehacer todo lo que se rompió de separación entre Dios y el hombre, de contacto continuo que tenían antes de la caída, porque el Señor puede estar con nosotros siempre, y nosotros siempre con Él. Y eso es lo que nos va a dar la eternidad. Pero qué fácil es engañar por parte de Satanás cuando la gente consigue o bien despreciar la Biblia o bien torcer lo que en ella dice. Fijaos una vez más, como tantas veces os he de decir, no os quedéis solo con ver las conferencias. No os quedéis solo con ver lo que más os atrae de lo que presentamos, quizás las noticias de actualidad en relación con la profecía. No os quedéis solo con eso. Eso es parte fundamental para comprobar cómo la palabra de Dios se cumple y que el regreso de Cristo es inminente. Pero si no tenemos la base con los estudios bíblicos que presenté como predicaciones, Biblia en mano,
para saber cuál es la sana doctrina, la verdad auténtica de la palabra de Dios, si no tenemos esa base, vamos a petar por un lado o por el otro, vamos a ser engañados, vamos a caer. No dejéis de ver los estudios bíblicos en el orden en que aparecen en nuestra web, porque sin esa base estáis perdidos. Yo os lo digo en serio, estáis perdidos, porque por una falsa creencia podréis ser engañados para caer en el engaño satánico de lleno, aunque ahora no os lo parezca. No perdáis el tiempo, hacedlo por vuestro bien eterno. Maranata 2031, el Señor vuelve, preparémonos porque ya veis que los engaños de Satanás no han parado en toda la historia, pero ahora van a parar menos que nunca, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Dios nos ayude y Dios os bendiga.